Así pues, hablaremos de la adecuación. Y hablaremos de la adecuación en tanto que propiedad textual, en tanto que una de las propiedades del texto, junto a la coherencia y la cohesión. ¿En qué sentido la adecuación es una propiedad textual? Pues en el sentido en el que la adecuación está relacionada con la eficacia comunicativa del texto. Efectivamente, un texto, para ser eficaz desde el punto de vista comunicativo, para comunicar bien, ha de estar adecuado, ha de ser adecuado. ¿Adecuado a qué? En términos generales, adecuado, esto es apropiado, esto es tiene que tener en cuenta ¿el qué? Pues en términos generales, como decía, tiene que tener en cuenta la situación comunicativa, la situación en la que se produce el hecho comunicativo. Esto en términos generales. Y concretando un poco más, el texto ha de adecuarse a las circunstancias en las que se produce el hecho comunicativo. En el libro tenéis un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, alguien que en una biblioteca grita a otra persona pidiéndole un objeto. Bien, eso es inadecuado desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista textual, en tanto en cuanto no tiene en cuenta que se trata de un lugar donde hay que mantener silencio. El texto ha de adecuarse también al destinatario. Por ejemplo, obviamente no nos vamos a dirigir de la misma manera a un estudiante de sexto de primaria que a un catedrático de lingüística a la hora de tratar esto de las propiedades textuales. El catedrático de lingüística es conocedor de una terminología muy especializada, conocimiento del que carece el alumno de sexto de primaria. Si nos dirigimos al alumno de sexto de primaria como al catedrático, el alumno lo más probable es que no nos entienda. Y si nos dirigimos al catedrático como un alumno de sexto de primaria, lo más probable es que el catedrático se sienta incluso ofendido o, cuando mínimo, no nos tome demasiado en serio. La intención comunicativa. El texto ha de adecuarse también a la intención comunicativa del emisor. Por ejemplo, a la hora de seleccionar la tipología textual, suponed que lo que queremos nosotros es influir en el receptor y que éste actúe de determinada manera o adopte determinada posición con respecto a un tema. No parece sensato que nos limitemos simplemente a dar datos objetivos sobre el tema o el asunto en cuestión. Más bien deberíamos argumentar, razonar o en última instancia combinar de alguna manera, invitar al receptor a que actúe de aquella manera que nosotros pretendemos o que nos gustaría. El texto ha de adecuarse también al canal. Por poneros un ejemplo, si se trata de una exposición oral en presencia de un auditorio, pues hay que evitar, por ejemplo, hablar dándole la espalda al auditorio, por poneros un ejemplo muy obvio, ¿no? Y al contrario, es bastante recomendable asegurar el contacto visual con nuestros oyentes. O, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es utilizar un escrito, es importante que ese escrito aparezca formalmente presentado, visualmente presentado, de una manera clara, organizado en párrafos, etcétera, etcétera. Vosotros habréis tenido la experiencia seguramente de que no es lo mismo leer un texto, el mismo texto, cuando lo que tenemos delante es un texto, valga la redundancia, que no ha sido organizado en párrafos, que cuando ha sido organizado en párrafos. La lectura con el texto organizado en párrafos es mucho más clara. Bien, desde el punto de vista práctico, ¿qué tendríamos nosotros que tener en cuenta y de qué nos vamos a ocupar nosotros en la asignatura de lengua en relación con esto de la adecuación? Bueno, naturalmente hay que tener en cuenta las normas sociales, aunque nosotros no vamos a dedicarle mucho tiempo a este asunto. Las normas sociales son importantes porque si no las tenemos en cuenta, no vamos a decir que las respetemos a rajatabla, pero si no las tenemos en cuenta puede ser que nos despistemos y nuestra finalidad comunicativa, la eficacia comunicativa que nosotros perseguimos, se vea entorpecida, pues, por ejemplo, porque alguien se sienta ofendido, ¿no?, cuando nos dirigimos a esa persona. Bueno, más próximo o más específico, mejor dicho, de nuestra asignatura sería este asunto, el de la tipología textual, los tipos de textos. Las variedades de lengua también las trataremos, las funciones del lenguaje y el código no verbal, aludiremos a ello. Aunque obviamente el código verbal no es el asunto prioritario
de nuestra asignatura. Siendo aún más prácticos, conviene que tengamos en cuenta que esto de la intención comunicativa es algo que aparece recurrentemente, con mucha frecuencia, en una de las preguntas del examen de selectividad. La intención comunicativa del emisor, por lo tanto, la vamos a tratar en este texto concretamente y lo haremos relacionándola con las funciones del lenguaje y con la tipología textual. Hablaremos también en este vídeo de las variedades de lengua. Y aunque aquí subrayamos, destacamos el código no verbal, lo hacemos no porque nos vayamos a extender luego en este asunto, sino para recordar una vez más lo importante de la presentación de nuestros escritos, pensando en el examen de selectividad, porque esto del código no verbal afecta no solamente al examen de selectividad, obviamente, sino, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, ¿no?, a la gestualidad que nosotros podamos utilizar cuando nos estamos dirigiendo a un auditorio. Pero bueno, centrándonos en la cuestión más perentoria este año, que es el examen de selectividad, el código verbal es importante en tanto en cuanto debemos de cuidar mucho la presentación del texto que nosotros redactemos, organizándolo en párrafos que se correspondan con distintas unidades estructurales en el desarrollo de la información, cuidando la limpieza del texto, cuidando los márgenes. Todo eso fortalecerá la eficacia comunicativa de nuestro texto. Bueno, vamos a volver a la intención comunicativa. Volvemos a la intención comunicativa y la vamos a poner en relación, en primer lugar, con las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son aquello que se puede hacer con el lenguaje, aquello para lo que el lenguaje sirve. Obviamente es importante tener esto en cuenta desde el punto de vista de la intención comunicativa, porque utilizar el lenguaje para algo que el lenguaje no sirve no tiene sentido, como utilizar un martillo, por ejemplo, para llamar por teléfono. No tiene sentido. Bien, las funciones del lenguaje están tipificadas y, como veis, por la diapositiva, se ponen en relación con los distintos elementos que intervienen en el acto de comunicación. Os lo recuerdo, aunque ya lo recordaréis de años anteriores, os recuerdo en primer lugar que el acto de comunicación es una transmisión de información y que en toda transmisión de información interviene un mensaje que es el contenido de esa información, un código, que es el lenguaje que se utiliza para, digamos, convertir el mensaje en el material que se va a enviar, y a través del cual se va a comprender el mensaje. Un emisor que lo que hace es codificar el mensaje, convertir el mensaje en un código y enviarlo, y un receptor que lo que hace es recibir el mensaje y descodificarlo. Esto se hace a través de un canal y en una situación determinada, la situación, que es algo muy amplio, como ya hemos comentado, y que es muy importante en relación con la adecuación. Es un concepto muy amplio, ¿verdad? Pero que básicamente podemos sintetizar con aquello que está pasando. Bien, ¿para qué sirve el lenguaje? El lenguaje sirve, en primer lugar, para informar sobre el referente. El referente es aquello de lo que se está hablando. ¿Veis que no es exactamente el mensaje, sino el referente es aquello sobre lo que se da el mensaje, aquello sobre lo que se forma un mensaje, aquello sobre lo que se da información. El referente, por así decirlo, está situado fuera del proceso de comunicación, aunque obviamente hay que tenerlo en cuenta y lo podríamos situar, por ejemplo, en la situación, valga la redundancia. Bien, cuando el lenguaje se utiliza simplemente para dar información sobre el referente, decimos que el lenguaje desempeña una función referencial. Se sobreentiende que esta información es una información objetiva que se ajusta al máximo de lo posible a las características propias del referente, con independencia de la opinión o de la sensibilidad del emisor en relación con ese referente.
Bien, el lenguaje, también se puede utilizar para manifestar la subjetividad del emisor en relación con el referente. Cuando el lenguaje se utiliza para ello, se dice que el lenguaje desempeña una función expresiva. Si lo relacionamos con el receptor, podemos utilizar también el lenguaje para tratar de influir sobre el receptor. En ese caso, decimos que el lenguaje se utiliza con una función conativa, también se llama función apelativa. El lenguaje se puede utilizar también para llamar la atención sobre la forma del mensaje, la forma en la que ha sido, valga la redundancia, conformado el mensaje. En ese caso, la función que desempeña el lenguaje es la función poética, también llamada función estética. El lenguaje se puede utilizar también para hablar sobre el propio lenguaje, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos utilizando la lengua para hablar sobre la lengua. Bien, pues cuando eso se hace, el lenguaje desempeña una función metalingüística. En este caso, el lenguaje es el propio referente del lenguaje, del propio código, ¿verdad? Una cuestión muy interesante en la que no nos vamos a detener ahora, obviamente. Y por último, también el lenguaje se utiliza para comprobar que el canal está operativo. Por ejemplo, seguramente que habéis tenido la experiencia cuando estáis hablando por teléfono de que cuando está el receptor permanece en silencio mucho tiempo, pues tenéis la duda de si realmente la comunicación sigue abierta, ¿verdad? Si el receptor sigue allí o si se ha cortado, como se suele decir, la comunicación. Entonces, lo frecuente, para evitar que esa sensación la tenga el emisor, es frecuente que, o el receptor, es frecuente que utilicemos expresiones como, por ejemplo, sí, sí, claro, ya te digo, hombre, claro que sí. Este tipo de expresiones, para lo que sirven fundamentalmente, es para que el otro sepa que lo seguimos escuchando. Bien, pues en ese caso, el lenguaje desempeña una función que se denomina función fática, cuando se trata de comprobar que el canal está operativo. Bien, pues la intención comunicativa del emisor, lo que el emisor pretende con el texto, tiene que estar obviamente en relación con las distintas funciones que hemos ido enumerando. ¿Qué puede pretender el emisor con ese texto? Con el texto del que, vamos a decirlo así, es autor o creador o simplemente emisor. Bien, la intención comunicativa la vamos a enunciar siempre mediante verbos de acción. Y así, por ejemplo, cuando lo que pretende es utilizar el lenguaje con una función referencial, cuando el emisor lo que trata es utilizar el lenguaje con función referencial, es decir, de dar simplemente información sobre el referente, pues efectivamente lo que pretende la intención comunicativa del emisor es o informar o difundir, es decir, conseguir que la información llegue al máximo número de personas posible, dar a conocer algo que se supone que era desconocido, exponer, es decir, de una manera más detallada y ordenada, explicar, dando por sentado que aquello no se entiende, analizar, etcétera, etcétera. Podéis añadir más verbos en esta misma línea en la que todos coinciden de que lo que se está tratando es de dar una información objetiva a propósito del referente, del asunto sobre el que se está hablando. Bien, en relación con la función expresiva, la intención comunicativa puede ser expresar emoción o sentimiento, pero también defender. Ahí se adopta ya una posición subjetiva en relación con el tema. No se trata solamente de exponer o dar información, sino de defender una postura determinada. También se puede criticar una postura determinada, también se puede atacar e incluso burlarse. También se puede denunciar, porque se considera que aquello que se denuncia es injusto o incorrecto. Y se puede discrepar con una posición determinada. En relación con la función conativa, recordad, de lo que se trata es de utilizar el lenguaje para influir en el receptor, pues la intención comunicativa puede ser la de convencer, persuadir, disuadir, que ya sabéis que es lo contrario de persuadir, es decir, tratar de convencer a alguien para que no haga determinada cosa, pedir, instar a alguien, es decir, pedir con cierta insistencia, a pedir algo, ordenar
conmover, emocionar. Y en relación con la función poética, pues básicamente lo que se pretende a través de los géneros literarios. En términos generales, pues crear una forma bella, no siempre, porque como veremos también, sobre todo en la literatura de vanguardia, no se trata de crear exactamente una forma bella, sino de luchar contra las formas bellas que se han creado, dando lugar a un curioso fenómeno, una distinta percepción de la belleza que ya trataremos en su momento. Se puede tratar de narrar, se puede tratar de versificar, de hacer versos, se puede tratar de teatralizar. Todo ello tiene en común que se utiliza el lenguaje para llamar la atención sobre la forma, es decir, se le da especial importancia a la forma en la que se presenta el mensaje que contiene el texto. Bien, en cuanto a la función metalingüística, la función fática, no vamos a citar intenciones comunicativas, no porque no las haya, obviamente, porque la función metalingüística sería informar en relación con el lenguaje, ¿verdad? En la función fática sería precisamente asegurarnos de que, por ejemplo, de que el receptor de la información nos está escuchando, etcétera, etcétera. Pero en el tipo de texto que vosotros vais a analizar, y aquí volvemos una vez más a la prueba de selectividad, en ese tipo de texto no os vais a encontrar una intención comunicativa relacionada con estas funciones, la metalingüística o la fática. Y si así fuera, excepcionalmente, que aparezca un texto en el que se trata sobre cuestiones de lenguas, que me parece algo bastante improbable, pues bueno, por lo menos sabéis que se trataría, en el caso de la función metalingüística, de informar sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje. En la función fática solamente os va a aparecer en el caso, creo yo, solamente en el caso de que aparezca un diálogo, por ejemplo, teatral o narrativo, en la que alguno de los personajes utilice el lenguaje precisamente con este tipo de expresiones que se suelen definir como muletillas o expresiones vacías de significado que lo único que tratan es de dar a entender al interlocutor que se le está escuchando. Bien, pues esto es todo lo que teníamos que decir en cuanto a la relación entre intención comunicativa y funciones del lenguaje. Continuamos, en efecto, hablando de la intención comunicativa que habíamos puesto en relación con las funciones del lenguaje, y pasamos ahora a relacionar esta intención comunicativa con la tipología textual. Efectivamente, para conseguir que haya una adecuación entre el texto que se construye y la intención comunicativa que se persigue, es necesario tener en cuenta el tipo de texto que se selecciona, porque los distintos textos están más o menos adecuados a una determinada intención comunicativa. En este sentido, hay que decir, en principio, que los textos que vamos a citar a continuación, la tipología textual que vamos a citar a continuación, no pretenden en absoluto ser exhaustiva, simplemente recordar algunos de los textos que pueden aparecer con más frecuencia, pensando especialmente en el examen de selectividad, y también recordar que en un texto determinado pueden aparecer combinadas diferentes tipologías. Por ejemplo, y ha sido el caso en algún comentario, recordad, por ejemplo, el comentario que hemos hecho sobre el árbol de la ciencia, puede aparecer un diálogo entre personajes inserto en una narración y que ese diálogo, a su vez, desarrolle un discurso de carácter argumentativo. Volvemos a nuestro esquema de las funciones del lenguaje relacionadas con las distintas intenciones comunicativas posibles. Bueno, con unos ejemplos de las intenciones comunicativas que pueden aparecer principalmente en un texto. Y procedemos a relacionar los distintos tipos de textos más frecuentes con cada una de estas intenciones comunicativas. Hablamos, por lo tanto, de la intención comunicativa y de los tipos de textos. En relación con la función referencial y la intención comunicativa de informar, difundir, dar a conocer, exponer, explicar o analizar, el texto más adecuado a esta intención comunicativa
es el texto expositivo y en general los textos de carácter informativo, en los cuales incluimos, como veis aquí, la noticia dentro de los textos periodísticos junto con el reportaje y también esos folletos, esos documentos que tienen justamente una intención informativa a propósito de determinado producto. En relación con la función expresiva del lenguaje y la intención comunicativa de expresar emociones, sentimientos, defender, criticar, atacar, etcétera, etcétera, es decir, esa intención comunicativa que está relacionada con el interés por, o la intención, valga la redundancia, por poner de manifiesto la subjetividad del emisor, pues señalamos los textos líricos, es decir, aquellos textos de carácter literario pertenecientes al género lírico en los cuales, recordaréis, justamente lo que se pretende es expresar la subjetividad de un yo literario. Incluimos también las cartas personales de carácter íntimo y también, fijaos, los textos argumentativos, porque aunque no se expresen necesariamente emociones en los textos argumentativos, justamente el hecho de que se pretenda defender una opinión personal indica ya claramente que se adopta un punto de vista subjetivo a la hora del tratamiento del tema. Así que los textos argumentativos también dentro de la intención, la intencionalidad comunicativa relacionada con la función expresiva, concretamente con eso de defender o criticar o atacar, etcétera, etcétera. Dentro de los textos argumentativos citamos el ensayo como género muy importante que se empieza a desarrollar en nuestro país, sobre todo de manera potente y brillante desde finales del siglo XIX y que ha tenido una gran trascendencia y sigue teniéndola en la literatura contemporánea, el artículo de prensa, el editorial, etcétera, etcétera. En relación con la función conativa y esas posibles intenciones comunicativas destinadas a influir en el receptor, convenciendo, persuadiendo, disuadiendo, pidiendo, ordenando, etcétera, etcétera, destacamos los textos de carácter argumentativos porque aquí en muchos de ellos efectivamente lo que se pretende es que el receptor reaccione de determinada manera ante un problema que se plantea, bien desde el punto de vista meramente de la opinión o bien incluso recabando o reclamando algún tipo de actuación por parte del receptor. Los anuncios, obviamente, las instrucciones en las que se nos informa acerca de cómo hacer algo, las leyes en las que se nos ordena legalmente a adoptar determinado tipo de comportamiento, las instancias, que son documentos oficiales en los que se solicita a la administración algún tipo de actuación, etcétera, etcétera. Este tipo de textos los incluimos, por lo tanto, también dentro de la función comunicativa y las intenciones comunicativas asociadas a esta función. Y relacionados con la función poética y esa intención comunicativa de crear formas bellas o narrar, versificar, teatralizar, etcétera, etcétera. Intenciones comunicativas, que tienen todas ellas en común el hecho de poner de manifiesto la forma en que ha sido, valga la redundancia, conformado el mensaje, ¿no? En que se le ha dado forma al mensaje. Bueno, aquí incluimos los textos literarios de los distintos géneros, el género lírico, el género dramático, el género narrativo, el género ensayo, etcétera, etcétera. Todo texto literario es literario en primer lugar porque trata de cuidar la forma en que el texto ha sido elaborado. Y ello se percibe, por ejemplo, en la utilización de las figuras retóricas. Bueno, como os decía, sin ánimo de ser exhaustivos, estos son los principales tipos de textos que os pueden aparecer en el examen de selectividad, bueno, y en general a lo largo de, digamos, de nuestra práctica con el lenguaje, y lo hemos relacionado de esta manera con cada una de las intenciones comunicativas. A la inversa, cuando os aparezca un tipo de texto determinado, un texto lírico o por ejemplo,
Pues el texto lírico tendríais que señalar, por una parte, la función expresiva, en tanto en cuanto se tratan de, perdón, como intencionalidad comunicativa. Vamos a centrarnos en la intencionalidad comunicativa. En los textos líricos, la intencionalidad comunicativa sería la de expresar emociones o sentimientos, pero al mismo tiempo habría que señalar que hay una intención desde el punto de vista literario, en tanto en cuanto se trata de crear una forma bella o se trata, por ejemplo, de versificar. Con ello, queremos decir que en un texto determinado pueden aparecer distintas o pueden estar relacionadas, el texto trata de adecuarse a distintas intenciones comunicativas, como en el ejemplo en el que hemos puesto, que puede haber una intención de tipo poético y unido a una intención de tipo expresivo. Dejamos aquí la intención comunicativa y su relación con los distintos tipos de textos. Concluimos hablando no ya de la intención comunicativa, sino de otro asunto lingüístico directamente relacionado con la propiedad textual de la adecuación. Efectivamente, como recordamos, que esta propiedad textual, la de la adecuación, se refiere al hecho de que el texto ha de adecuarse, valga la redundancia, ha de ser apropiado, ha de tener en cuenta la situación comunicativa para que su eficacia, desde el punto de vista justamente de la comunicación, se vea reforzada y no se vea entorpecida. Bueno, en relación con la adecuación y con un tema que afecta directamente a nuestra asignatura y que tiene gran trascendencia, queremos hablar ahora de las variedades de lengua. Se trata solamente de recordar, básicamente, cuáles son las distintas posibilidades en este sentido. Hablamos de las variedades de lengua. Las variedades de lengua son las distintas formas de usar la lengua, para entendernos, las distintas formas de hablar en un sentido amplio en el que incluiríamos también la escritura, ¿verdad? Hay distintas formas de usar una misma lengua, no lo olvidéis. Se trata de la misma lengua que, dependiendo de determinadas circunstancias, se usa de una manera o de otra. Se habla de una manera o de otra dependiendo de distintos factores. ¿Cuáles son estos factores que influyen a la hora de que se hable de una manera u otra la misma lengua? Son factores de carácter geográfico, es decir, hay variedades de lengua geográficas, se habla de distinta manera, dependiendo, la misma lengua, insisto, la misma lengua, no lenguas distintas, hablamos de la misma lengua se habla de manera distinta dependiendo de la zona geográfica. Es muy obvio aquí, por ejemplo, en el caso del español, que no se habla de la misma manera el español, aunque solo fuera por cuestiones desde el punto de vista, digamos, de la pronunciación, con respecto aquí a Andalucía, con respecto, por ejemplo, a las variedades del norte de la península. Hay también causas de tipo social. Efectivamente, no se habla de la misma manera en todos los estratos y estamentos sociales, entre otras cosas porque debido a la distribución social y a las características del sistema socioeconómico, pues el acceso al conocimiento de la lengua difiere de un grupo social a otro. Y efectivamente, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y aquí pensamos sobre todo en la relación que tengamos, por ejemplo, con nuestro interlocutor o interlocutora, pues dependiendo de la situación tampoco se habla de la misma manera. Vamos a ver cómo se llaman cada una de estas variedades posibles. Tienen un nombre así específico, ¿no? Un término específico de la asignatura de lengua. Las variedades geográficas se las llama variedades diatópicas, día diferente, topos lugar, de diferentes lugares. A las variedades sociales se las llama variedades diastráticas, día diferente, estrato social. Y a las de situación se las llama variedades diafásicas, diferente, fásicas, fase de diferentes fases, diferentes situaciones. Bien, a las variedades de lengua geográficas o diatópicas, es decir, a las distintas formas de hablar una lengua dependiendo de la zona geográfica, las llamamos dialectos. No confundáis el dialecto con
una lengua distinta. Efectivamente, hay distintos dialectos del castellano, los dialectos de la zona septentrional, del norte, los dialectos de la zona del sur, entre los que incluimos la habla andaluza. Y sin embargo, el catalán, por ejemplo, y el castellano son lenguas distintas, o el castellano y el gallego son lenguas distintas, y mucho más obvio, ¿verdad? El castellano y el euskera o vasco son lenguas distintas, ¿verdad? No confundamos los dialectos, que son distintas formas de la misma lengua, con lenguas distintas. Bien, en cuanto a las variedades sociales, distinguimos un nivel culto en el uso de la lengua, un nivel medio o estándar en el uso de la lengua y el nivel vulgar en el uso de la lengua. Además, incluimos aquí las llamadas jergas. Recordaréis que esto de las jergas se refieren a formas de hablar que son características de determinado grupo social. Por ejemplo, la gente, vamos a decirlo así, la gente joven, ¿no?, habla de una manera, tiene una serie de palabras, quizás es lo más llamativo, que naturalmente el léxico, hay un tipo de léxico que a lo mejor es desconocido por otros sectores de la población, como puede ser la gente más adulta o la gente de más edad, ¿verdad?, que les llama mucho la atención la forma de hablar de la gente joven. Este es un ejemplo, digamos que a nosotros no nos afecta directamente, pero hay muchos tipos de jergas, ¿verdad? Hay jergas características incluso de cada una de las profesiones. Bien, quiero llamaros la atención sobre que estos niveles de lengua, estas diferencias de diferentes formas de hablar que tienen que ver con la sociedad, con la procedencia social del hablante, estos tres primeros que hemos citado, el culto, el medio y el vulgar, tienen que ver con los niveles de cultura lingüística. El culto se entiende que es un nivel de cultura lingüística elevado y se va a notar sobre todo pues, por el refinamiento en la selección del léxico o el cuidado en la construcción de la frase. Hay un nivel medio, que es un nivel es un nivel en el cual no se incurren en errores, se denomina también nivel estándar de uso de la lengua. No hay errores apreciables, pero tampoco existe un elevado nivel desde el punto de vista, por ejemplo, del léxico inusual, ¿no? Y el nivel vulgar. Me interesa llamaros la atención sobre el nivel vulgar porque el nivel vulgar, si se entiende, de todo lo que vamos a citar aquí, es lo único que se entiende como una forma incorrecta de utilización de la lengua. El nivel vulgar se corresponde pues con graves faltas, por ejemplo, si se trata de la escritura, con las faltas de ortografía. O, por ejemplo, a la hora de hablar, pues con confusiones léxicas, ¿no? Como en vez de vídeo, pues alguien, digamos, que solamente lo ha escuchado, nunca lo ha visto escrito, ¿no? Puede entender que vídeo viene a ser lo mismo que vidrio, ¿verdad? Que es una palabra que a lo mejor le suena muy culta. Os digo esto porque he tenido la oportunidad de escuchar esa confusión en boca de ancianos analfabetos que, por otra parte, tenían en otros aspectos una enorme cultura lingüística. Pero bien, nos referimos a este tipo de confusiones que se consideran como vulgares e incorrecciones desde el punto de vista de la norma lingüística. En cambio, los dialectos, y naturalmente el nivel culto de la lengua, el nivel medio y la jerga, no se consideran incorrecciones lingüísticas. Es decir, los andaluces no hablamos de una manera incorrecta, para entendernos, ¿verdad? No hablamos de una manera incorrecta en comparación con la forma de hablar del norte, no necesariamente. Pero sí se puede hablar vulgarmente, aunque sea uno de Valladolid o sea de Córdoba. En la situación hay fundamentalmente dos posibilidades. Una forma de hablar, valga la redundancia, una forma de hablar formal y una forma de hablar informal que también se llama coloquial. La forma de hablar formal, la variedad de lengua formal, vamos a decirlo con un poco de más propiedad, la variedad de lengua formal es esa variedad que se utiliza cuando no hay una relación, vamos a decirlo así, de confianza entre los interlocutores. Entonces se utilizan determinadas fórmulas de cortesía a la hora de hablar y también se pone más cuidado en lo que se está diciendo. En la variedad de lengua informal hay una relación más próxima entre los interlocutores. Eso permite un mayor, vamos a decirlo así, abandono a la hora de hablar y de comunicarlos. Se utiliza naturalmente el tuteo y también podemos utilizar muletillas, esas expresiones
que no tienen un significado muy preciso y que en algunas personas pues, son muy características, ¿verdad?, de su forma de hablar. Bien, no tratamos de ser exhaustivos en esto de las variedades de lengua, no las vamos a estudiar en profundidad, tuviste ya seguramente oportunidad de hacerlo en cuarto de la ESO, pero sí quería llamaros la atención porque es posible que desde el punto de vista estilístico os pueda ser de utilidad, sobre todo si tenéis que hacer una valoración de la utilización de la lengua desde el punto de vista de la adecuación del texto. ¿Qué os digo yo? A lo mejor un artículo en el que se utilizan expresiones de tipo coloquial o informal para marcar más cercanía, para subrayar más cercanía entre el que está escribiendo el artículo y su receptor. O, por ejemplo, en un diálogo de una novela se pueden utilizar determinadas variedades de lengua con el fin de caracterizar a los personajes. Bien, pues eso es todo en cuanto a la adecuación. Nos vemos.